Bueno, chicos, enhorabuena. La huella del mal, ya tengo aquí mi libro, que me lo empiezo a leer cuando termine esto y ya esté de camino a Madrid. ¿Cómo ha sido primero trabajar en este thriller diferente quizás a otros trabajos que habías realizado, en tu caso, Pablo, pero darle también esta ambientación tan oscura, esta dinámica, ¿no? que se ve y sobre todo también la escenografía, las localizaciones donde se ha grabado? Bueno, son muchas preguntas, pero ya sabéis, contarme todo lo que podáis acerca de vuestros personajes y del entorno, ¿no? en el que se mueve la huella del mal. ¿Quién quiere empezar? Pues bueno, en primer lugar, gracias por tenernos. La verdad que, hablando de mi personaje personalmente, del Galder, ha sido muy fácil de someterse precisamente en el espacio, precisamente en todo lo que es la ambientación real, natural, porque ya sabemos que una cosa es grabar una película dentro de un set y otra cosa que es estar al aire libre. Y precisamente esto te ayuda, porque todo lo que es... Hay una escena bajo la lluvia y es la lluvia de verdad. O sea, es decir, pero pobre equipo. O sea, pobre equipo lo que ha pasado Pero porque... luego es maravilloso, porque queda maravilloso. Exacto, no, porque era la única escena que necesitaba la lluvia y hubo lluvia, real. Pero claro, entonces tienes que integrarlo todo esto y te ayuda a crear el personaje. Entonces yo creo que todo lo que es natural es precioso. Bueno, es que mi personaje es el contrapunto, yo creo. O sea, esta es un personaje que es toda la acción, ¿no? Y todo lo que es la ambientación. Y mi personaje es un poco el que está un poco en función de... Es la pareja de Blanca Suárez, de la protagonista. Y mi personaje cuenta todo lo que no es acción, ¿no? Es la vida de ella cuando está parada. O sea, es la monotonía, es la casa, el matrimonio, la búsqueda de tener... Bueno, el matrimonio no están casados, la pareja, la búsqueda de niños, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Entonces a mí me tocó, salvo un par de secuencias en la calle, la mayoría eran decorados, ¿no? Yo viví otra experiencia porque además mi personaje representaba eso, ¿no? La monotonía, el hogar, de lo que ella huye, ¿no? Y... Sí, pero bueno, como anécdota fue gracioso porque estuvimos rodando en Pamplona, que es maravilloso. Rodamos en la calle, teníamos una secuencia muy emocional, Blanca y yo, y estábamos ahí y cuando no salía una señora, sonaba tal, pasaba la bici, luego pasaba un colegio, luego, y era como de, ¡oh, madre mía! O sea, para rodar esto que lo hubiéramos hecho una toma porque era muy salvaje emocionalmente y de repente, pero bueno, fue muy divertido. Como bien me comentáis, sois personajes totalmente opuestos a lo que cuenta la historia, pero también preguntaros cuando recibisteis la propuesta, es decir, ¿qué os atrajo más de una historia como esta? ¿Habíais leído ya el libro por curiosidad? ¿Lo leísteis después de tener un poco ya el guión establecido para que no se metiera? Porque nunca es... Tú bien lo sabes, Pablo, las adaptaciones de los libros no son siempre fieles, no se pueden meter 500 páginas, 400 páginas en una historia de 2 horas. Entonces, ¿cómo fue todo este proceso, esta dinámica? Bueno, es que me encanta porque nos han puesto juntos y vamos diferentes puntos. Incluso yo sé que yo no he leído nada no conocía nada de Manuel Ríos. Tú lo contarás tuyo, porque claro, en mi caso recibimos la propuesta y yo sinceramente no conocía, no he leído el libro, pero obviamente al leer el guión y tal dije, vale, quiero empezar a leer el libro para verlo cómo se pueden ver el personaje. Y claro, o sea, yo dije, ¿cómo hacemos esto? Porque claro, una cosa que lees y otra cosa que cuando empiezas a actuar eh, y hacer el personaje, o sea, también al nivel de, claro, en el libro no sabemos cómo es el físico del personaje, tenemos que pensar cómo sería él en la pantalla. Porque claro, una vez tú lees un libro, una persona entiende su visión, no es su imaginación, que me parece precioso, me parece que Claro, es lo bueno. a mí me encanta leer y adoro, o sea, leer, pero claro, es mi propio imaginario. Pero claro, ahora, ¿cómo transmitimos al espectador, que además, yo siempre digo, el espectador es muy inteligente y si además se ha leído el libro, cómo no rompemos esta imaginación suya y añadimos con la película? Y espero que hemos podido. Esto ya es criterio de los demás. Bueno, yo es que a Manuel le conozco desde hace muchos años porque él dirigía Compañeros y yo hice capítulos en Compañeros, ¿no? Entonces, luego hemos publicado en el mismo sello editorial, ahora ya no, ahora él está en otro, él está con Planeta y yo sigo con Suma, con Penguin, pero nos mandamos las novelas, ¿no? Entonces yo tenía La huella del mal,
yo ahora le mando el rebaño, que es la última mía, o sea, hay como mucho colegueo, mucho cariño y mucho respeto, ¿no? Entonces yo conocía la historia, pero es verdad que no la he vuelto a leer, mi personaje es muy concreto y sobre todo ya hay un momento en el que al final yo intento acercarme a los personajes, sobre todo sabiendo cuál es la función que cumplen en la historia. Y entonces, cuando no me interesaba, o sea, me interesaba conocer el background y todo lo que le pasa emocionalmente y demás, que está claro, pero no quería, no quería luchar por tener más de lo que tenía, ¿no? Entonces, yo me centré en el guión y en las separatas que me mandó antes de leerlo entero para ver si lo quería hacer. Y a partir de ahí he intentado darle lo máximo posible, ¿no? De profundidad. Perdóname, Pablo, me ha encantado lo que me has hablado porque, claro, el concepto que tú tienes es muy diferente a tu punto de vista y sobre todo tú como escritor y como actor sabes de lo que trata el libro, sabes también este proceso por el que pasa el escritor, la dinámica también que le gustaría que se viese en la pantalla de su personaje. Entonces, no es, la palabra quizás no es presión, ¿vale? Pero quizás decías, no sé, espero encontrar el punto idóneo para caracterizar este personaje, para protagonizar y para darle vida y saber lo que quiere contar y decir, porque al fin y al cabo dentro de La huella del mar, como has mencionado al principio, tu personaje tiene un punto de vista totalmente diferente a otros, ¿no? Bueno, es que yo al final, pero no con las adaptaciones solo, ¿no? O sea, yo con el trabajo en general, quizá porque como soy autor y escribo novela, pues ya tengo esa parte de creativa, pues la tengo desarrollada y no la necesito tanto como actor. O sea, a mí como actor siempre he dicho que a mí lo que más me gusta es que el director al final y que los productores piensen que era lo que ellos habían deseado, incluso mejor. Entonces yo creo que ahí hay que confiar plenamente y saber que tú eres una pieza más dentro de un ajedrez que maneja un director y una producción y que a veces, o sea, quiero decir, no es conformarte, es intentar hacer todo el trabajo que tú tienes que hacer para que luego decidan. A veces nos damos un poco contra la pared, ¿no? Bueno, sí, pero quiero decir, pero que al final... pero que al final es análisis de texto. A mí me pasa con los personajes, pero es que cada personaje tiene una función. Entonces yo puedo pedir y puedo no sé qué, pero yo estoy... Tú tienes... Y tú tienes que saber que yo estoy para que a Blanca le pasen una serie de cosas. No es que a mi personaje le pasen unas cosas. A mi personaje le pasan unas cosas, pero lo importante es cómo repercute en Blanca. Si tú eso no lo tienes claro a la hora de actuar, pues te puedes volver una pesadilla, como a veces pasa en los rodajes, que hay alguien que no entiende eso, ¿no? Ah, gracias. Un saludo para Movies. Y nada, no os podéis perder La huella del mar, un thriller súper inquietante y que os va a encantar. Por favor.